Muy buenas tardes a todos quienes están siendo parte de este inicio del mes Gestión del Riesgo COVID de las escuelas. Hoy día queremos invitarlos a todos por ser parte de esta instancia en la cual es súper importante que nos nutramos y podamos ser una red fortaleciendo todos los conocimientos en cuanto a la experiencia de seguridad escolar y lo que implica ser parte, obviamente, de poder generar una cultura de seguridad de forma colaborativa. Queremos invitarlos a este mes de gestión del riesgo COVID de la escuela, donde vamos a desarrollar actividades, charlas durante todo el mes de febrero. Y queremos invitarlos, lo cual hoy día, lunes 8 de febrero, estamos dando inicio ahora a las 14 horas, de lunes a viernes, para que participen no solamente ustedes, sino también la comunidad en la cual ustedes son parte, si son apoderados, si son prevencionistas o todo relacionado al área de seguridad escolar y salud escolar, sean bienvenidos para poder nutrirnos en cuanto a la experiencia que existe hoy en día, no solamente en Latinoamérica, sino también en el mundo, y cómo poder afrontar las diferentes experiencias que pueden llevar a cabo. Primero que nada, gracias por estar acá, por esta instancia, que es súper importante, y quiero dar una bienvenida y una temática que es relevante con respecto a las campañas de participación, participativas, inclusivas para el regreso a la escuela. Todo lo que conlleva participación es completamente relevante, no solamente para nuestros niños y adolescentes, sino también para nuestro equipo docente, para la organización educativa, para todas las comunidades en sí. Esto nos ayuda a poder generar una educación, una conciencia mucho más colectiva y poder generar un cambio real. No sé si se han dado cuenta todas las publicidades o campañas que se han desarrollado en cuanto al COVID-19, no solamente en Latinoamérica, en su país, sino también en Europa. Existen bastantes formas, mecanismos, y hay respaldo científico de cómo se puede emplear un mecanismo de participación mucho más efectiva para nuestro grupo selectivo, porque como bien saben ustedes, la forma de desarrollar campañas es diferente, especialmente si uno se focaliza y de acuerdo al rango de edad. Es súper diferente desarrollar campañas para nuestros niños y adolescentes, como para nuestros docentes, para nuestro equipo directivo, para nuestros apoderados. Todo ello es una forma completamente diferente de llegar a ellos. Primero que nada les quiero mostrar una escala de participación de Roger en la cual se presentan la forma de cómo nosotros podemos surgir en cuanto a lo que existe hoy en día con la participación. Existen diferentes mecanismos y eslabones en los cuales se puede nutrir con una participación. Y los primeros eslabones no participan directamente nuestros niños y adolescentes, y aquí es súper importante que lo conozcan todas las entidades, porque así podemos saber cómo nosotros podemos llegar y cómo poder crear estos mecanismos de participación. Los primeros eslabones que se presentan, como bien dice aquí la imagen, es netamente entregarles documentos elaborados por adultos, generar campañas o diálogos, pero todo dirigido y desarrollado, implementado por adultos. Al igual que implementar espacios de diálogo y discusiones como diálogo en sí, que participan nuestros niños, pero son confeccionados por adultos. Pero hay otro mecanismo y eslabón de participación, en la cual inicia con la información y el desarrollo activo, tanto de participación de adultos como niños. Nosotros queremos iniciar con esto, porque antes de iniciar con las campañas que existen o las estrategias, tenemos que saber cómo se puede elaborar una participación colectiva, cómo se puede elaborar mecanismos de participación donde puedan compartir y colaborar diferentes estamentos. Uno del escalón 5, que les muestro acá con la foto que sale aquí nuestro alumno acá, es la sección de te informan y consultan. Acá es cuando se elaboran encuestas o solamente informan con respecto al COVID-19, cómo protegerse, cómo utilizar los medios de protección, solamente informar el protocolo que existe en el establecimiento, todas las normas y reglas claves, y es solamente informar. Hay una participación baja, que es el escalón 5, y ellos solamente absorben información, no interactúan con la información.
y obviamente pueden consultar y se responden. Es el escalón 5, en la cual casi la mayor parte de diferentes organizaciones no gubernamentales o educativas lo utilizan. Pero hay escalones donde son mucho más nutritivos, donde podemos generar una interacción mucho más elevada con nuestra comunidad educativa, con nuestros niños y adolescentes. El escalón 6 son proyectos iniciados por personas adultas, pero las decisiones las toman también niños y niñas. Por eso es tan importante involucrarlos, pero de una forma mucho más estratégica. Acá estamos hablando de un proyecto en el cual los docentes elaboran proyectos de la asignatura, o bien ahora antes de iniciar se generan actividades para generar una conciencia previa. Y estos proyectos son iniciados por los docentes, el equipo educativo, la área de seguridad escolar y salud del establecimiento. Pero las decisiones las toman los niños y niñas, en las cuales ellos pueden participar, como ellos pueden, en este ejemplo de regreso a clase, en el caso que, de acuerdo a la situación comunal y cómo se elaboran los proyectos del establecimiento, las decisiones las toman nuestros niños y adolescentes, cómo ellos pueden emplear, cómo pueden ayudar a ellos a mejorar los programas ya existentes, para que ellos se sean partícipes y también responsables de algunas normativas o cambios que se están estableciendo. Esto le ayuda a generar un mayor liderazgo, un mayor compromiso social que tenemos que elaborar en nuestros adolescentes, para generar una toma de decisiones mucho más asertiva, al igual que la comunicación. La escalón 7 también está hablando de dirigido por niños y niñas. Aquí hablamos de una participación mucho más elevada, donde nuestros niños y niñas y adolescentes participan en proyectos donde ellos los confeccionan, donde ellos pueden generar campañas en su comunidad, donde ellos pueden generar videos, donde pueden generar un impacto mucho más significativo en su entorno. ¿Y eso qué ayuda? Ayuda directamente tanto a su familia, a su vínculo social, como vincula a sus redes, a sus amigos, y sobre todo, cómo nosotros podemos generar un impacto, donde aumentamos el desarrollo de habilidades blandas y sobre todo el desarrollo comunicacional. Aquí hablamos también del ejemplo directo de la familia, porque al momento de generar estos proyectos son el apoyo fundamental de su rol protector. Y esto va a aumentar obviamente la participación. Bueno, y hablamos del escalón 8, en la cual son proyectos iniciados por niños y niñas con decisiones compartidas y con apoyo de las personas adultas, pero aquí directamente gestionan, por ejemplo, si van a hacer una radio participativa o desarrollan diferentes formas de interactuar. Aquí directamente nuestros niños y niñas participan en la creación, con apoyo de adultos para conseguir diferentes recursos, como una cámara o diferentes eslabones para poder generar esos recursos, pero ellos son los que lideran esto. Por ejemplo, que ahí mucho más adelante les voy a explicar diferentes iniciativas que han ocurrido a nivel mundial de cómo generar campañas de sensibilización y concientización en nuestros niños y adolescentes, pero desarrollados por ellos. Antes que salgamos a la siguiente diapositiva, les quiero presentar el escalón 6, donde hablamos de cómo nosotros podemos generar proyectos que lideran nuestros niños y adolescentes. No sé si se dan cuenta, en el escalón 6 las imágenes cuentan con pañolines, los guías Scout de Chile, guiadoras y guías, donde yo fui parte unos años atrás. Ellos desarrollan muchos proyectos de esta índole. Todos los guiadores y dirigentes desarrollan proyectos, pero sí o sí participan los niños y adolescentes. El proyecto no puede terminar si no participan. Ha sido muy destacado a nivel mundial y desarrollando muchas habilidades. Por eso es súper importante interactuar y saber la percepción de ellos en cuanto a la realidad. Y esto nos ayuda a poder generar, aumentar obviamente la responsabilidad que radica en saber escuchar las opiniones que tienen ellos. Y obviamente lo que ellos pueden percibir en cuanto a la cultura que se puede generar en el establecimiento. Pero aquí vamos de la pregunta de lleno. ¿Por qué necesitamos generar campañas participativas, inclusivas para el regreso a la escuela? ¿Por qué hay que generar esto y por qué es tan importante? Es sumamente importante. Esto no se desarrolla solamente en las escuelas, también se desarrolla en organizaciones, empresas, porque el individuo, el ser humano, necesita informarse y necesita sentirse parte, involucrado de los proyectos que se están desarrollando. Y hablamos no solamente de nuestros niños, sino también de los docentes. Cuando hablamos de involucrarlos, es preguntar cuál es la situación en la actual ellos están viviendo, porque cada uno de nosotros con respecto a la pandemia ha sido completamente diferente.
todos cuentan con una realidad y una perspectiva de vida que lo ha afectado a diferentes índoles. Por eso es importante generar un catastro, un diagnóstico socioemocional que se lo exigen diferentes ministerios en Latinoamérica, y se requiere generar un diagnóstico socioemocional, cómo está la comunidad educativa, y con esto podemos recopilar y saber cómo están nuestros niños, niñas, adolescentes, y sobre todo nuestros docentes, y sobre todo hacerlo previo al regreso a clase, no hacerlo en marzo, se debe hacer ahora en febrero como una recolección de todos nuestros niños que van a participar, porque vamos a saber cómo ellos ya van a estar psicológicamente, tanto en la salud mental como en la preparación de su entorno. Y también hablamos de cómo nosotros podemos generar este impacto en nuestro equipo docente, en las cuales ellos se pueden generar mucho más comprometidos, más responsables, sabiendo obviamente todos los protocolos que indican y la responsabilidad que radica en ellos. Y además es súper importante generar esta sensibilización, ya que ha habido un impacto drástico, obviamente, en todas nuestras escuelas. Nuestros niños no han estado de forma presencial, y en el caso de generar un regreso, obviamente van a ser de acuerdo a los protocolos que se estipularon en otro webinar que desarrollamos, semipresencial, pero nunca van a regresar, eso está más que seguro, de forma abrupta las clases. Pero a medida que se tomen los resguardos de generar clases online y semipresencial, ellos se tienen que adaptar con tiempo, de forma gradual. Y esto implica educarlos de a poco, ahora en el periodo de febrero, que es el mes ideal para poder generar esta conciencia y saber cuál es la situación que cuentan ellos. Y entre eso hay muchas campañas que se han desarrollado, sobre todo aquí en cómo nosotros colocarnos en los zapatos de nuestros alumnos, nuestras alumnas, cuál es la percepción que cuentan ellos, cómo ellos se imaginan un regreso a la escuela. Comprenderán que una de las estrategias que se han generado a nivel mundial es adaptar los primeros días, inclusive las semanas, de educación, de conciencia, no iniciar de lleno con los programas, sino generar una adaptación en cuanto al nuevo entorno que ellos van a tener que adaptarse, nuevas normas, nuevas reglas, nuevas formas de poder educarse, nuevas formas de poder generar espacios educativos de interacción social. Porque como bien dicen muchas normativas que se tienen que aplicar para el COVID-19, una de ellas es la distancia física, el uso de mascarillas para el rango de edad superior a 4 años, pero estas medidas que se tienen que establecer tienen que ser de lado con una campaña de sensibilización, con señalética, con interacción con ellos. Por ejemplo, aquí vemos imágenes de mujeres en la cual solamente se ve el rango, o sea, la transparencia, y salen frases las cuales son impacto en cuanto al COVID-19, con respecto a la amenaza que hoy en día existe, hablando de las mujeres más vulnerables, que pueden existir niñas vulnerables en escuelas, donde no tienen acceso, obviamente, a la educación, no tienen acceso a alimentación, no tienen acceso a diferentes recursos. Y aquí una de las campañas que se han desarrollado es generar voces, diferentes niñas y adolescentes en la escuela, como imprenta, como una imagen, colocando los beneficios que radica hacer clases, obviamente de forma presencial, pero también las medidas que hay que estar estableciendo continuamente. Y eso es súper importante saber, de acuerdo a diferentes visiones, cómo lo podemos implementar. Y estas campañas no solamente se pueden hacer de forma virtual, sino también por medio de videos, que también les voy a mostrar que nuestros niños y adolescentes tenemos un recurso muy importante en la escuela, que no todos cuentan con este recurso, que son ellos, en los cuales les puede ayudar a poder generar videos, generar su punto de vista, cómo ellos pueden ser parte y nutrirlos con el labor vital, una de ellas desarrollar sus habilidades, pero sobre todo que sean partícipes de este regreso en cuanto a la apertura. Pero ¿cuáles son los mensajes claves que hay que entregar? No solamente a nuestros niños y adolescentes, sino también a nuestros docentes. Uno de los mensajes más claves que hay que considerar son la forma de poder entregar el mensaje, porque el mensaje hoy en día, y les comento desde ya, han habido muchos errores en cuanto a los canales ya existentes, radiales, periodismo, que contradicen en cuanto a los beneficios que se pueden generar
y sobre todo el impacto que podemos generar. Por ende, hay una palabra que se ha desarrollado, que es la desinformación, que hay que asegurar la entrega que sea fidedigna y amigable con nuestros niños y adolescentes. Por eso que cuando uno genera estos mensajes, porque no solamente llegar y crear campañas, crear mensajes por redes sociales, por medio de las páginas web, por medio de edición de video, hay que generar mensajes claros y concisos, y hay que ser amigables para las niñas, apropiados a la edad, porque nuestros adolescentes comprenden de otra forma y puede generar un impacto mayor si se genera un mensaje mucho más claro de acuerdo a la percepción y realidad de ellos. Pero la edad de nuestros más pequeños obviamente es mucho más diferente y la forma de llegar también, tanto con videos, con juegos, con cómics, hay muchas formas de llegar, pero tienen que ser de acuerdo a la edad. Deben ser accesibles e inclusivos para ellos con discapacidad, que eso es súper importante. Hay escuelas las cuales cuentan con alumnos, los cuales son de diferentes países, que no tienen acceso obviamente al mismo lenguaje, no dominan al 100% el español, y también hay alumnos que no pueden escuchar los videos. Por eso que lo ideal es cuando desarrollan campañas, videos, por ejemplo, yo podría tener una persona que estuviera con lengua de señas para que fuera mucho más inclusivo, porque en este minuto tal vez no me están escuchando, me pueden ver, pero no me pueden escuchar. Entonces también hay que ser súper integrado en cuanto a las diferentes percepciones que nosotros podemos desarrollar. Materiales tal vez con sensores cuando se entregan en la escuela, sensores en el sentido motores para que puedan entender el mensaje, que sean campañas las cuales siempre tengan subtítulos. Los videos que desarrollan o campañas se requiere que sean con subtítulos para que realmente desarrollen el mensaje. Si no escuchan, por lo menos pueden leer. Al igual que tener personas con lengua de señas en todos los mensajes claves para poder llegar a la comunidad mucho más completa. Y sobre qué temáticas hay que abordar, hay una serie de temáticas que sí o sí hay que considerar. Y uno de ellos, y se tiene que desarrollar para generar una participación mucho más activa, es los hechos sobre la reapertura de la escuela, cómo nosotros podemos participar en cuanto a informar los protocolos existentes, los procedimientos, cómo se está distribuyendo la escuela, fotografías de cómo se está distribuyendo las mesas, las aulas, las salas por acá, porque si uno demuestra y evidencia y visibiliza cómo se encuentra la escuela en este minuto, va a ayudar obviamente a adelantar en cuanto a cómo uno va a llegar. Y esto psicológicamente es muy positivo para poder adaptarlos cuanto antes al momento de llegar, porque si ellos no conocen el entorno, obviamente va a ser un cambio mucho más abrupto. Y dentro de la reapertura se refiere obviamente a entregar y capacitar a los apoderados en cuanto a los protocolos existentes en la escuela, las normativas, los cambios en los cuales van a hacer, como van a ser el horario de ingreso y salida, que eso es vital obviamente para generar una buena comunicación asertiva y efectiva en la comunidad educativa, pero sobre todo estos mensajes tienen que ser traducidos a lenguajes mucho más amigables para los niños. O sea, todos los mensajes que se generen tienen que ser leídos y comprendidos por nuestros niños y adolescentes. También, y empoderados por nuestro equipo docente. Además, tenemos que generar pasos nutritivos para la escuela, dando un espacio mucho más seguro, demostrando cómo se encuentran las instalaciones, las condiciones, los recursos que cuenta la escuela, como mostrar la mascarilla, los espacios de aislamiento en caso sospechoso, mostrar y visibilizar los recursos que ya se han implementado. Eso aumenta una seguridad y una tranquilidad tanto a sus apoderados como al equipo docente. Hay que mostrar los recursos existentes y cómo se va a emplear el uso de estos. Y sobre todo, y eso siempre de forma permanente, generar campañas y actividades cuanto los hechos sobre el COVID. Hay nuevos estudios con respecto a cómo se transmite y propaga el COVID-19 para nuestros niños y adolescentes, y estos mensajes tienen que ser llegados a los empoderados. El impacto que radica contagiar obviamente un vínculo en el entorno educativo y cómo puede afectar a la familia, y sobre todo el comportamiento, la propagación del COVID-19 en diferentes ambientes. Educar a los niños cómo pueden jugar obviamente en su espacio familiar, cómo pueden generar deporte al aire libre, cómo ellos pueden emplear su mascarilla desechable, cómo eliminarla. Eso es vital
desarrollar campañas, material y juegos para que ellos puedan desarrollar en su entorno. Y sobre todo, que aquí un tema súper importante es combatir la estigmatización. Por ejemplo, hay familias que cuentan con personal de salud en su hogar y hay personas que tienen estimativo, que ellos cuentan, al estar expuestos con personal de COVID-19, cuentan con el COVID-19 y eso genera obviamente un miedo en el vínculo. Entonces es súper importante que todos nosotros estamos expuestos al momento de salir y de generar, pero siempre hay que tomar las medidas preventivas. Ese combatir estigmatismo es educar a través de información oficial y sobre todo eliminar lo que es la desinformación. Siempre informarse con fuentes oficiales y no las cadenas que aparecen en WhatsApp o vínculos de informaciones en las redes sociales que son falsas. Y hay formas de eliminar la forma de llegar a ellos. Aquí les voy a mostrar un video, la cual lo voy a dejar sin sonido, que es una campaña que se han desarrollado en diferentes partes del mundo, donde interactúan ellos como líderes comunitarios en su escuela. Ellos cuentan su historia, cuentan su percepción, cuentan cómo ellos pueden ayudar a cómo pueden generar un cambio, ser educativo, como bien la forma de llegar a ayudar a su familia. Es súper importante tomar en cuenta todas las edades, se dan cuenta tanto de 17, 5, 3 años, todas las edades hay que escuchar y ser parte de una campaña. Obviamente cumpliendo con los 9 principios básicos en cuanto a la participación infantil que les voy a enviar de Save the Children, el cual se presentan la transparencia, el respeto, los acuerdos, hay muchas temáticas que hay que respetar en cuanto a cómo se efectúa la participación infantil, que les voy a enviar el, el indicativo de 9 principios. Es súper importante destacar la participación de todos nuestros niños y adolescentes, que ellos sepan cómo le afecta a ellos el COVID-19 y cómo podemos mejorar los ambientes escolares y sobre todo ambientes escolares y obviamente en su hogar, porque aquí hay que tener claro que si no generamos una conciencia desde previo, sí o sí hay que generar una conciencia en el hogar para cuando inicien su clase en un futuro cercano, en este caso, de acuerdo a la apertura en marzo, tiene que generar esta conciencia y escuchar, porque la percepción de cada uno de ellos es diferente y yo puedo ayudar a generar una percepción mucho más elevada. Está en inglés, por eso no les puedo dar el audio. Y aquí también les voy a mostrar con respecto a la forma de cómo llegar, y una de ellas es el ejemplo en la casa. Una de las herramientas más potentes de mensajes claros es generar mensajes tanto de los docentes, de los directivos, como de los apoderados. Ustedes son los líderes y los ejemplos a seguir de nuestros niños y adolescentes, tanto por la comunicación, por la forma de usar la mascarilla. Si un adolescente, un equipo educativo no cumple con las medidas, los adolescentes o jóvenes no van a seguir. ¿Por qué? Porque ustedes son los ejemplos a seguir. Y ahí viene un empoderamiento en todo el equipo educativo para poder generar esta red de colaboración para generar una cultura de autocuidado. Y aquí viene la parte más importante y les voy a dar muchas ideas. ¿Quién debe estar involucrado en estas campañas? Bueno, primeramente hay que ser parte y unir de forma virtual, meramente, todos los agentes sociales que estén en el entorno, los centros apoderados, centros de estudiantes, conjuntas de vecinos cerca del establecimiento, todos los actores sociales que estén dentro, uno conoce mucho mejor el contexto de acuerdo a la realidad de cada centro, y puede generar mensajes adecuados de acuerdo a la edad y sobre todo identificar los puntos informativos más populares. Por ejemplo, al saber la realidad que implica hacer campañas para adolescentes, los adolescentes saben que ellos pueden, por ejemplo, usar más el TikTok.
ocupan los adolescentes ocupan el Facebook, pero los adultos utilizan LinkedIn o Facebook, otras herramientas sociales. Por eso es súper importante identificar estos puntos informativos para saber cómo llegar a nuestros alumnos, de acuerdo a la edad. Y sobre los agentes sociales es bueno generar campañas las cuales sean mucho más, con mensajes claros y sobre todo mucho más empáticas. Por ejemplo, acá les muestro una campaña que encontré de Perú, que me alejo porque te quiero. Aquí hablamos de algo que es súper importante destacar, cuando hablamos de nuestros abuelos que todavía algunos no han podido ver por la distancia física, cómo puede generar esta distancia con nuestros propios alumnos y nuestros propios docentes, generar mensajes del autocuidado y cómo poder respetar estas medidas. Y una de ellas es esa, cómo nosotros encontrar los mensajes claros para que ellos puedan generar un cambio significativo. Y cómo, aquí voy a llegar a una de las temáticas para cerrar en cuanto a las campañas, luego les voy a generar una estación de preguntas y consultas. ¿Cómo pueden participar nuestros niños y adolescentes de una manera más significativa y segura? Acá hablamos de cómo generar una interacción, en generar comités locales, cómo generar alianzas con nuestras mismas organizaciones sociales como Cruz Roja, ya Scout, si cuentan con un grupo de Scout dentro de la escuela, especialistas en todo lo que sea educación diferencial y personas con discapacidad para generar estas campañas. Mientras más visiones diferentes, por ejemplo, el Comité de Seguridad Escolar cuenta con estas integraciones, cuenta con estas herramientas para poder generar reuniones de participación y generar estos encuentros virtuales y emplear esta carta de actividades para poder educar y sensibilizar a la comunidad educativa. Entonces la integración es fundamental. ¿Y cómo lo podemos generar? Y aquí vienen las herramientas. Les cuento que World Vision generó una encuesta al momento de hacer las votaciones. Ellos generaron un gabinete solamente para escuchar su opinión en cuanto a la Constitución a nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Y ellos pudieron, ellos se sintieron escuchados y se sintieron obviamente mucho más comprendidos en cuanto a la participación, que es súper importante. Y generó una campaña que llevó a, y son voces en cuanto a los tiempos de COVID, también generó una interacción en cuanto a cómo fue la realidad de cada situación. Y ahí uno puede emplear mensajes mucho más idóneos y correctos a saber cuál es la percepción de nuestros niños y adolescentes. Y también nuestro equipo docente. Y además hay otras campañas que son paneles señalética, porque hay un tema importante. Todas las escuelas por normativa deben establecer señalética COVID-19, de uso de mascarilla, lavado de manos, pero no hay que olvidar que los mensajes no es necesario colocar siempre las señales de vida de la H o de la mutualidad. Uno puede colocar esta señalética, pero elaborando nuestros propios mensajes claros para los alumnos. Lo ideal es que en cada sala cuentan con unas reglas amigables en cuanto a la convivencia, y sobre todo generar campañas de forma mensual, los valores que vamos a trabajar, como siempre se hace en las escuelas, pero focalizado al contexto pandémico. Cómo elaborar mejora en cuanto a los baños o a la forma como se va a llevar esto en el entorno. Y aquí les muestro actividades tanto para el área preescolar o también para el área adolescente, pero se pueden emplear de diferentes formas. Una de ellas es que uno, para generar esta campaña de sensibilización, que uno lo genera de repente en el ámbito laboral, uno genera impacto y genera en 3 semanas de sensibilización para poder generar un impacto en nuestra comunidad. Y una de ellas es mostrar por medio de imágenes y también audio, porque existen audios también que uno puede generar de acuerdo al germen o de acuerdo a la forma que uno puede emplear. Y uno puede distribuir en la escuela donde existe mayor propagación de COVID-19, por ejemplo, en los baños, en la entrada de los baños, sobre todo y ahí en los lavamanos colocar letreros de obviamente que si no me lavo las manos, obviamente puedo estar más expuesto, pero con palabras mucho más con un impacto puede generar. Por ejemplo, aquí las bacterias se pueden colocar en diferentes puntos o imágenes en la escuela que recuerde que obviamente en las manos puedes tener bacterias, o inclusive
se pueden hacer campañas de sensibilización con un uso de guantes de nitilo y obviamente enseñar el lavado correcto de las manos con pintura donde ellos se dan cuenta las partes donde nos van a poder, ¿cómo explicarle? Cómo poder visibilizar las partes que todavía tienen bacterias. Porque hay una dinámica en la cual uno puede utilizar guantes de nitilo con pintura y un momento de lavarse las manos de forma simulada, demuestra las partes que uno puede contaminarse. Y si uno se lava correctamente las manos, por arriba, por abajo, muñeca, entre medio y toda la sección de la palma, se da cuenta que va a limpiar completamente la mano. Entonces es súper importante generar esta interacción para que ellos se den cuenta visiblemente, porque hay que utilizar para las campañas todas las percepciones. Mientras más, y esto hablamos también de la neuroplasticidad que se puede emplear obviamente en las campañas educativas. Mientras más sentido nosotros trabajamos con nuestros niños y equipo docente y toda la comunidad, más fácil va a ser llegar el mensaje y más fácil vamos a generar un cambio en la comunidad. Esta imagen, todo está visible en sí, pero sí, se va a compartir en lo que termina esta charla, un link de acceso con todo el material que le voy a, tanto por la presentación como las láminas educativas para que puedan emplearlo en su escuela. Por aquí se dan cuenta imágenes que estas obviamente son del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, y aquí se muestra, porque también está en español, imágenes de las cosas que se pueden hacer y las que no se pueden hacer, que también es importante, porque si ustedes colocan señalética del uso de mascarilla, no genera el mismo impacto si yo genero lo que puedes hacer y lo que no, y el caso de que no, esto puede pasar. Hay que mostrar los efectos y los beneficios que radican al utilizar las medidas, porque ya todos saben el aforo, la mascarilla, y hay que generar un impacto mucho mayor en nuestros niños, especialmente en nuestros niños, y generar un impacto de percepción. Al igual que generar señalética y amigable con nuestros niños, y qué hacer cuando están afuera, cuando están en el aula, en cada entorno. Cada entorno son medidas que son similares, pero depende. Por ejemplo, al estar afuera son estas medidas, al estar en el aula son estas medidas, en el baño son estas medidas. Y para eso hay que colocar la señalética de percepción visual. Hay que utilizar visual, auditivo, estás recordando, y sobre todo kinestésico, porque hay hartas dinámicas que uno podemos desarrollar para generar un impacto en nuestra comunidad. También generar imágenes mucho más amigables, como le muestro ahí, que también es de Centro contra las Enfermedades, que está en español, y cómics, por ejemplo, pueden hacer tareas o crear dinámicas de acuerdo a las actividades que se pueden desarrollar. Y hay mucha información visible para poder hacer interacción, pero lo importante hasta ellos pueden generar sus propios materiales, como ellos pueden, no solamente imágenes, sino generar una campaña de una historia de cómic, y ellos pueden desarrollar diferentes habilidades para poder emplear y fortalecer la cultura de seguridad y salud escolar de la escuela. Y aquí, como última estrategia que se desarrolló en My World, en una campaña donde escuchan y son jóvenes las cuales tomaron todas las medidas que encontraron en la ciudadanía para hacer un cambio. Aquí hablamos de trabajar por proyectos, que también es una metodología que se utiliza mucho en la escuela, pero nosotros podemos hacerlo previo para saber qué mejoras podemos desarrollar, para presentar y que ellos sean parte y se sientan parte y generar un cambio significativo en la comunidad, para que se sientan escuchados, por ejemplo, con una campaña que se puede presentar a la municipalidad, para que ellos puedan hacer un cambio y una mejora interna en la escuela. Y para eso se requiere, obviamente, herramientas de participación. Y sobre todo también escucha activa entre todas las áreas y todas las edades. Cómo ellos pueden cambiar el mundo durante el COVID-19 también. Aquí hablamos de el impacto que radica, obviamente, en ingresar, pero también ellos cómo pueden desarrollar otras habilidades durante el año 15. Y acá, para dar culmine a la sección de la diapositiva, les quiero mostrar, nosotros estamos desarrollando programas de educación, seguridad y salud escolar, en la cual nosotros obviamente vamos a estar compartiendo, dando ideas, cómo poder promover. Y una de las ideas que también nosotros presentamos es generar escudos de protección, donde obviamente, no sé si se han visto los galardones de repente que se ganan los alumnos en el momento de cumplir y de fortalecer, porque uno también es bueno aplicar la gamificación en la escuela a través del juego, donde nosotros podemos tener puntaje y poder desarrollar mayor compromiso a medida que ellos toman las medidas.
Y una de ellas, por ejemplo, aquí un escudo de hábitos saludables, de diferente índole, porque uno va ya al impacto socioemocional, salud mental, y otro va con respecto a las medidas de distancia, el uso de mascarilla y de higiene. Y es súper importante desarrollar esta dinámica, forma de poder interactuar, porque de esta forma podemos crear un impacto mucho más potente. Esta fue la presentación del mes de gestión del riesgo COVID-19 en la escuela para la sección de las campañas participativas.